Amigos de Radio La Voz del Tomebamba, bienvenidos, bienvenidas. Estamos listos ya para presentarles el programa Análisis. Este martes 9 de junio, el presidente de la República, Lenín Moreno, emitió a la Asamblea Nacional el veto parcial al proyecto de ley de apoyo humanitario que fue aprobado el 15 de mayo pasado por la legislatura. El veto consta de 32 observaciones. Uno de los principales cambios que propone el Ejecutivo tiene que ver con las relaciones laborales. En el texto señala que los empleados podrían acordar con sus trabajadores la reducción del máximo del 50% de la jornada laboral. Asimismo, se establece que el pago del salario corresponderá en proporción a las horas efectivamente trabajadas y que no será menos del 55% del sueldo fijado previo al acuerdo, entre otras cosas. Hoy vamos a analizar este tema. Hemos invitado a José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente nacional del Frente Unitario de Trabajadores. José, buenos días. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en el tema de los trabajadores? Bueno, buenos días. Saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario de Trabajadores. Es evidente de que la situación que vivimos los trabajadores, tanto el sector público y el sector privado, es crítica, es compleja. Tomando en consideración de que la situación que veníamos viviendo los trabajadores antes de la emergencia sanitaria ya era crítica, en vista de que de los 8.300.000 ecuatorianos de la población económicamente activa, solo 3.500.000 más o menos tenían un empleo adecuado y alrededor de 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa están en la desocupación y en su empleo. Esa era la realidad en el tema de antes de la epidemia de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, con una serie de normas de que venían vulnerando ya derechos, tomando en consideración el mismo 813, la misma ley de justicia laboral y otras leyes que venían vulnerando derechos de los trabajadores, acompañado de las decisiones de los gobiernos de reducir presupuesto en el tema de salud, educación cada año, y esto también hacía de que se desvincule a trabajadores tanto en el sector público y en el sector privado, en particular en el público. Recordemos que en el 2018, ya a principios del 2019, se despidieron alrededor de 270.000 trabajadores. En el 2019 se desvincularon alrededor de 5.000 trabajadores solo del sistema de salud. Entonces, esto se venía agudizando, se venía afectando a los trabajadores por una serie de medidas que venían tomando los gobiernos ante un sinnúmero de normas que afectaban estos derechos. Es evidente que esto se agudizó luego de la emergencia sanitaria, donde se declaró esta epidemia a nivel mundial y nacional en el mes de marzo en nuestro país. Y desde ahí la situación es crítica, es compleja, porque luego que se declaró la emergencia sanitaria a través de acuerdos ministeriales, a través de decretos, se han desvinculado a más de 200.000 trabajadores en nuestro país, tanto del sector público y del sector privado. Entonces, esto ha agudizado aún más las condiciones de vida de los trabajadores, de las familias, pero también agudizado a que la mayoría de la población económicamente activa, que está en las condiciones de poder trabajar, hoy no cuenta con esa fuente de ingreso, violentando lo que nosotros hemos planteado, un derecho fundamental como es el tema de los derechos humanos, porque el trabajo es considerado parte de los derechos humanos. Y de ahí ya podemos entrar en análisis sobre las medidas que ha planteado el gobierno. Solo para poner algunos ejemplos, la que se aprobó el 15 de mayo del 2020, la famosa ley humanitaria que el presidente la acaba de observar, y también las medidas anunciadas el 19 de mayo que afectan a los servidores públicos. En los hechos, en la práctica, es evidente que el gobierno busca descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores y los pueblos, y sigue con su política de servir a la política neoliberal, al Fondo Monetario Internacional, a la banca y a los grandes grupos económicos, que serían los que hoy se benefician con estas leyes y con estas decisiones que está tomando el gobierno. Ahora, estos cambios presentados para el veto parcial, o a través del veto parcial, presenta algunos cambios el presidente de la República, sobre todo a la ley humanitaria. ¿Ustedes cómo lo miran? ¿Lo miran que es un alivio o al contrario se mantienen las preocupaciones?
Yo iniciaría planteando el análisis de la famosa ley humanitaria que el presidente Moreno, con la misma mentira, el mismo cinismo, la misma demagogia, el mismo chantaje, que presentó la ley humanitaria diciendo de que esta ley es para proteger el empleo, para reactivar el aparato productivo, para garantizar la estabilidad de los trabajadores, sus ingresos. Con la misma mentira de que se presentó a la Asamblea este proyecto de ley, acaba de hacer en días anteriores el veto parcial, ha hecho 32 observaciones y en algunos casos todavía son más graves, son más críticos. Y entonces es evidente que con estas observaciones el presidente Moreno pretende engañar a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano. Digo esto porque quienes hacemos dirigencia, quienes estamos analizando la ley, los medios de comunicación, la academia y otros sectores, nos podemos dar cuenta cuáles las pretensiones del gobierno y cuál es su carácter de clase. Y su carácter de clase es perverso en contra de los trabajadores y los pueblos, pero sí tiene un acuerdo en el tema de seguir favoreciendo a los grupos económicos. Entonces, con estas observaciones, lo único que busca el gobierno es engañar a los trabajadores y a los pueblos. Entonces, podemos analizar brevemente el tema del artículo 12, por ejemplo, que habla de los acuerdos entre las partes, empleador y trabajador. Este acuerdo mantiene el mismo contenido del proyecto de ley, y entonces hay tres elementos. Lo único que el presidente Moreno plantea es de que nadie podrá ganar menos del salario básico unificado en esta observación. Pero hay dos temas que son gravísimos para los trabajadores. Primero, el uno se ratifica que es un acuerdo bilateral y directo. Esto es sin la participación del Ministerio del Trabajo o la autoridad competente como tal. Este artículo entonces violenta el 326 numeral 11, que claramente establece la Constitución de que sería válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante la autoridad administrativa o juez competente. Eso está rompiendo este artículo lo que dice la Constitución. Segundo, es gravísimo cuando dice que este acuerdo estará por encima de cualquier otro acuerdo que haya existido anteriormente entre el trabajador y el empleador. Entiéndase eso, entonces, el contrato individual firmado cuando el trabajador ingresó a laborar y luego si hubiera una contratación colectiva como tal. Este acuerdo que dice esta ley estará por encima de todos estos convenios ya suscritos anteriormente y se estaría violentando lo que es la libertad sindical y la contratación colectiva en el tema de el convenio internacional de la OIT, como es el 87 y 98. Entonces es evidente que este artículo es perverso, pero también es tramposo. Y digo es tramposo porque ahí dice de que no, los trabajadores no podrán ganar menos del salario básico unificado. Pero si a este artículo lo relacionamos con el artículo 20 de la ley, que habla de la reducción de la jornada de trabajo, el veto lo ratifica, que es un artículo donde dice de que si la empresa se declarara en estado de emergencia, se podrá reducir la jornada de trabajo hasta en un 50% y la remuneración hasta en un 55%. Entonces, ¿qué significa, ecuatorianos? De que si se reduce la jornada de trabajo hasta un 50%, el ingreso va a ser del 55%. Si un trabajador tiene ingresos de $400, entonces el trabajador pasaría a ganar alrededor de $220. Y entonces tendría ingresos que ni siquiera le va a permitir al trabajador tener cómo alimentar a su familia, porque estos $220 ni siquiera le va a servir para poder comprar la comida, el alimento, sin dejar de plantear cómo haría el trabajador por el tema de las medicinas, por el tema de la educación y por el tema del arriendo. Entonces es evidente que las observaciones que hace el presidente Moreno en el artículo 12 como en el 20 son mañosas, son tramposas. Por un lado se dice que nadie va a ganar menos del salario básico unificado, pero acá si le reducen la jornada le van a reducir los ingresos. Y esto afecta, yo decía anteriormente, a un derecho que es fundamental, al patrimonio del trabajador, que son las 8 horas de trabajo y que son también a sus ingresos completos de las 8 horas que labora, y ese derecho que tiene el trabajador, ese patrimonio, ha sido adquirido a través de las normas jurídicas que ha implementado
la Corte Constitucional y otros entes en nuestro país. Entonces, es evidente que es gravísima esta situación. Ahora, José, dejemos claro el tema, porque yo lo que revisaba en el proyecto o en el veto presidencial habla de que no puede ser menor a 400, pero según la explicación que le escucha a usted, podría darse eso en el sector privado, entiendo. Tanto en el sector privado como en el sector público, porque la ley no distingue si es solo para el sector privado. Y es evidente entonces de que es para ambos sectores, tanto público y privado, y en particular las empresas públicas podrían aplicar esta norma. Entonces, el 12 dice que nadie podrá, el artículo 12 del veto de la ley, que nadie podrá ganar menos del salario básico. Pero si el trabajador ha venido laborando 8 horas, y lo relacionamos con el artículo 20, el trabajador va a pasar a ganar menos del salario básico unificado si le reducen la jornada de trabajo y sus ingresos como establece la norma hasta un 55%. Por eso yo decía que es tramposa, mañosa, el veto y la observación que hace el presidente Moreno en el artículo 12, porque si vamos al artículo 20 de la ley, dice otras cosas. Entonces, evidente que esto es regresivo, esto violenta la Constitución, tanto el artículo 12 como el artículo 20, porque hay un elemento, el artículo 326, numeral 2, numeral 3, dice que los derechos son irrenunciables, intangibles. El Estado está en la obligación de eliminar el subdesempleo. El 327 elimina todo tipo de precarización laboral en el país, y si reducimos la jornada de trabajo, es evidente que vamos a volver a tener un trabajo precario. Llámese esto para los trabajadores que hoy tienen un trabajo y para los que podrán ingresar el día de mañana. Entonces la situación es evidente que es crítica, tanto en el proyecto de ley y aún más en las observaciones que ha hecho el presidente Moreno. Estamos dialogando con José Villavicencio, él es presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Ahora, José, estábamos mirando también dentro del veto presidencial que envía la Asamblea Nacional, que aún no se pronuncia, también habla de que, es decir, estos acuerdos incluso se podrían mantener ya no 2 años, sino 1 año. ¿Eso significa que hay una flexibilización para poder contratar y haya más empleo, según lo que dice, por ejemplo, el mismo presidente a través de su veto? Es evidente que no, esa es una de las mentiras del presidente Moreno. Ha planteado que la ley va a reactivar el aparato productivo. La flexibilización laboral no va a reactivar el tema productivo en el país, porque la ley no es la que genera el empleo, la ley regula las condiciones entre empleador y trabajador. Si no hay inversión en las actividades que nosotros hemos planteado, como es el tema del turismo, el tema del agro, el tema de la construcción y el tema de la manufactura, si no hay inversión en estas actividades, en estas áreas, no va a haber reactivación económica y del empleo en el país. Entonces es una falacia, es una mentira cuando el presidente Moreno plantea de que esto va a reactivar el empleo en el país. Y entonces, ¿qué ha hecho el presidente Moreno? Revisemos el artículo 19, habla del contrato emergente. Y en la ley establecía de que el contrato emergente, tanto parcial como ordinario, estaría por 2 años y podría ser renovado por 2 años más. Hoy en las observaciones el presidente Moreno busca lavarse la cara y dice, no va a ser por 2 años, va a ser por 1 año y va a ser renovado por 1 año más. Entonces, ¿qué significa en la práctica? Que volvemos al famoso contrato a plazo fijo que se eliminó en el 2015. Un contrato fijo que no tenía estabilidad, que no tenía libertad sindical y que no tenía contratación colectiva. Eso en la práctica se estaría aprobando en nuestro país. Con un elemento adicional, este contrato emergente, entre comillas, porque no tiene nada emergente, lo que han hecho es reformar el Código del Trabajo, tendría su jornada de trabajo de lunes a sábado, tanto el parcial, que duraría las 20 horas semanales, como el ordinario de las 40 horas semanales como tal. Y entonces ahí lo que nosotros planteamos se estaría garantizando la flexibilización laboral y la dinamización laboral como tal, porque sus 20 y sus 40 horas la estarían dividiendo de lunes a sábado, ya no de lunes a viernes, como lo establece hoy el Código del Trabajo. Y aquí decimos entonces se está rompiendo lo que fue conquistado con sangre, con unidad hace 104 años, como es 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación. Pero hay un aspecto adicional. Usted como trabajador laboraba de lunes a viernes sus 40 horas y tenía ingresos de $400. El trabajador no se
oponía a elaborar los días lunes, digamos los días sábados y domingos por mejorar sus ingresos, porque los $400 al trabajador ni siquiera le cubren el 55% del costo de la canasta básica familiar. Entonces el trabajador no se oponía a elaborar sábados y domingos para tener mejores ingresos. ¿Qué va a suceder ahora? Los va a elaborar, pero no va a tener ingresos adicionales porque van a ser considerados parte de su jornada de trabajo. Entonces esto, nosotros nos preguntamos, ¿a quién beneficia? Es evidente que al empleador y perjudica al trabajador porque no va a poder mejorar sus ingresos y por ende no va a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, un ejemplo brevemente. Si un trabajador gana $400, durante los 30 días el diario tendría más o menos alrededor de $14, alrededor de $1.70 a la hora. Entonces, mire, si solo planteamos $14 por 4 sábados que el trabajador estaría laborando, serían $56 al mes que el empleador se ahorraría. Y solo si estos $56 sumamos por 5,000 trabajadores al mes, se estaría ahorrando el empleador o los empleadores alrededor de $280 millones. Entonces es evidente de que eso es lo que buscan los empleadores y esto el gobierno les ha dado, de que en nuestro país se legalice la flexibilización laboral aprovechándose la epidemia, aprovechándose esa emergencia sanitaria y estas decisiones, estas observaciones que ha hecho el presidente Moreno, buscan pretender apaciguar el rechazo a los trabajadores de los pueblos y lavarse la cara. Pero en la práctica, en los hechos, la esencia de la ley es la misma. Nosotros ratificamos de que esta ley se convierte en una carta de la esclavitud para los trabajadores, porque van a estar los trabajadores acondicionados al empleador. Si no aceptan los pactos, se irán a la casa. Si no acepta la reducción de la jornada y la reducción de ingresos igualmente, entonces buscamos tener un trabajador esclavo. Y por eso nosotros hemos dicho claramente, empleo digno sí, esclavitud no. Entonces, ecuatorianos, la esencia de la ley no ha cambiado, es la misma. Ahora, si es que no genera empleo, puede detener los despidos que ya suman más de 176,000 despidos formales en el país, según la misma información del Seguro Social. Mire, no, es falso. Cuando se presentó el proyecto de ley dijeron de que no se va a votar a ningún servidor público en el tema de los de la salud. La misma ley recoge. Y los asambleístas corruptos que aprobaron esta ley dijeron de que esta ley protege al trabajador que ha estado en primera línea, a los héroes, a esas heroínas, como eran los trabajadores de la salud. Nosotros ratificamos y les decimos a los asambleístas mentirosos, corruptos, porque la ley plantea de que el trabajador, para que tenga nombramiento definitivo y contrato definido como es el trabajador de la salud, tendrá que someterse igual al concurso de méritos y oposición. Si no aprueba el concurso, se quedará sin su fuente de empleo. Cuando era correcto, si la Asamblea quería dar un respaldo, un espaldarazo a quienes estuvieron en primera línea, a los trabajadores del sistema de salud, tenía que darles nombramiento y contratos definitivos directos. Sin embargo, también miente la Asamblea Legislativa y lo ratificó el presidente de la Asamblea cuando dio el informe a la Nación el 24 de mayo. Mentira tras mentira, corrupción tras corrupción. Entonces, es evidente que no, tampoco protege a quienes tienen hoy un empleo. Y decimos esto porque si revisamos el veto de la interpretación de la ley, a la ley del Código del Trabajo del artículo 169, numeral 6, lo acaban de ampliar. Y en la práctica están dejando de que tanto la autoridad administrativa como el juez decida si es que ha sido un caso fortuito, si es que la empresa no ha resistido a esta epidemia, caso contrario seguirán despidiendo. En la práctica y en los hechos, estas observaciones y esta interpretación que acaba de hacer al 169, numeral 6 del Código del Trabajo, deja el espacio, deja la puerta abierta para que las empresas sigan despidiendo en nuestro país, y eso va
hacer, van a continuar. Recordemos de que alrededor de 78,000 trabajadores han sido despedidos con la mala aplicación del 169. Y entonces dice el ministro de Trabajo de que están haciendo mal uso de esta norma. Así lo dijo anteriormente en un medio escrito a nivel nacional. Y nosotros le decimos al ministro cínico, los empleadores están aplicando este artículo porque no hay autoridad competente, quien sancione, quien controle, porque hay un ministro del Trabajo incompetente, al servicio de la patronal, al servicio del capital, al servicio del gobierno, y no tutela los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Recordemos que fue el primero que, después que el presidente Moreno declaró la emergencia sanitaria, vulnerando los derechos individuales y colectivos, como el 079, el 080, el 081, acaba de omitir otro acuerdo ministerial 124, donde los servidores públicos, así tengan nombramiento, serán desvinculados. Esa es la característica de un ministro que está al servicio de la política neoliberal, igual que el gobierno. Entonces, no tenemos nosotros institución, asamblea legislativa, gobierno como tal, que tutele los derechos individuales y colectivos. Y entonces, en la práctica, esta ley lo que hace es garantizar más miseria, más despidos, más explotación laboral, más esclavitud en nuestro país, porque es evidente que es el gobierno de la explotación laboral. Ahora, José, hablemos del tema de fuerza mayor, que también se hizo alguna modificación o se está pretendiendo hacer alguna modificación mediante la ley. Si es que esta fuerza mayor para empezar a despedir a las personas significa que en la realidad tampoco está ayudando mucho, ¿cómo hacer ante una realidad que también es palpable? Unos sectores están bien, podría ser, no lo conozco a profundidad, pero hay otros sectores que sí están mal, que prácticamente han perdido absolutamente todo y no pueden enfrentar ante esta realidad. Esta alternativa, ¿cuál debería ser? ¿La que propone el gobierno o qué dicen ustedes? A ver, es evidente de que el tema de la fuerza mayor, el veto establece que, de acuerdo al tema del artículo 30 del Código Civil, si es que no me falla la memoria, ¿qué dice el Código Civil? De que será considerado fuerza mayor el tema de inundaciones, el tema de terremotos, entre otros aspectos. Eso es considerado como fuerza mayor. Y similar a eso lo ratifica el tema de el Código del Trabajo en el 169, numeral 6. Y entonces decimos de que eso no debe ser aplicado en los actuales momentos, porque hay un elemento. Nosotros podemos evaluar a todas las empresas y nos preguntamos, ¿ha sido afectada la infraestructura de la empresa como tal? No. Lo que sí estamos conscientes es de que han reducido las ventas y en algunos otros casos las empresas han tenido que cerrar o suspender su producción. Suspender. Todavía no se conoce qué empresas han cerrado definitivamente, sino lo que hicieron es suspender 2 o 3 meses su producción hasta poder volver a reactivar su actividad, que es lo que ya está pasando en los actuales momentos, luego que se ha cambiado del semáforo de rojo a amarillo en la mayoría de provincias. Se está reactivando el tema de las actividades y de las empresas. Entonces, es evidente de que el gobierno debería haber hecho un estudio técnico, transparente, honesto, adecuado. Y nosotros decimos, lo condenable es de que la grande empresa, hayan sido los primeros que aplicaron esta norma y despidieron. Ejemplo, Banco de Pichincha, de Guayaquil, Los El Juri, entre otros. Empresas que fueron beneficiadas con la condonación de multas, intereses y recargo. Y entonces estas empresas sí pueden sostener su plantilla laboral y pagar a tiempo. Ejemplos, la remuneración en el sector público y en algunos casos en el sector privado, estamos 14 días del mes de junio y no se paga la mensualidad del mes de mayo. Pero entonces yo decía, ¿qué podemos hacer? La que ha sido más afectada es la pequeña y mediana industria. ¿Qué debería hacer el Estado entonces? Se ha llenado la boca diciendo de que el Estado ha recibido créditos extraordinarios, que no le han dado solo al país,
si no le han dado a más de 100 países a nivel mundial por el tema de la emergencia sanitaria. Estos créditos extraordinarios deberían servir para fortalecer la pequeña y mediana industria, para entregarles créditos a largo plazo, a bajos intereses, por lo menos a un dígito, no al 5% que habla el gobierno. Y entonces ahí la pequeña y mediana industria podrá sostener el tema de la plantilla de trabajadores y podrá continuar con sus actividades, con su producción. Entonces es evidente que no se puede medir con la misma vara a todas las empresas. Ejemplo, nos preguntamos, Supermaxi, ¿cerró el tema de la emergencia sanitaria? No. ¿Otras empresas cesaron el tema de la emergencia sanitaria? No. Y entonces es evidente de que sí hay que tener en cuenta estos elementos y el gobierno tiene que fortalecer a la pequeña y mediana industria. Hemos planteado que se debe reducir el tema de los costos de producción como energía eléctrica, agua potable, entre otros aspectos. Sin embargo, el gobierno no toma en consideración esto porque es real. La pequeña y mediana industria ha sido también afectada porque no cuenta con el mismo capital que tienen los grandes grupos económicos. Y entonces nosotros decíamos, los acuerdos podrían haberse dado para quien tiene una planilla de trabajadores entre 10 y 20, pero ya una empresa que tiene 50, 100, 200 y que no ha dejado de producir, no pueden darse estos acuerdos, esta ley de la esclavitud en nuestro país. Entonces sí había que tomar en cuenta estos y había que diferenciar, pero el problema es de que la ley al final del día, ¿a quién va yo diría beneficiar? Es a los grandes grupos económicos que siempre han luchado porque se legalice la flexibilización laboral en nuestro país, y este gobierno corrupto, mentiroso, les está cumpliendo con una vieja aspiración que han tenido los empresarios. Ahora, José, decreto número 1024, firmado el día miércoles 11 de junio, ha sido emitido por parte del gobierno nacional, que dispone la reducción del personal a nivel nacional en el sector público, con excepción de los sectores o con excepción de las personas con discapacidad y personas que atiendan a familiares con discapacidad. Y el resto, todos podrían ser despedidos del sector público. Eso, ¿cómo lo cae a ustedes? Porque es decir, es un problema más para generar más personas con despidos. E incluso revisaba, no lo encuentro todavía, no habla ni siquiera de indemnizaciones, sino habla de suspensión de partidas. Y es decir, saldrían con una mano adelante y la otra atrás, sin nada. ¿O estoy entendiendo mal? Es evidente que es así, pero yo diría que deberíamos ver lo que hizo el gobierno también el 19 de mayo, porque el presidente Moreno no conforme con esta ley que sigue beneficiando a la banca. Si revisamos brevemente el artículo 10 de la famosa ley humanitaria, sigue dando privilegio a la banca, que se opusieron a aportar. Y también está el trabajo donde se estaría convirtiendo en esclavo al trabajador, porque tendría que laborar más de 12 horas, tendría que estar pegado a su herramienta de trabajo por más de 12 horas. Esa es las famosas observaciones que ha hecho el presidente Moreno de esta ley. Ahora, lo que usted decía, mire, el 19 de mayo, recordaremos de que dio un nuevo golpe el presidente Moreno a los ecuatorianos. Cierre de 7 empresas públicas. Significa eliminar empresas que son parte del patrimonio de los ecuatorianos, Ferrocarriles, TAME, Yachay, entre otras. Aquí se dejaría en la desocupación a más de 5.000 trabajadores que laboran en estas empresas. Se estaría rifando las empresas públicas a precio de gallina enferma en las condiciones actuales. Se sumarían a los más de 4.000 trabajadores que fueron desvinculados con contratos ocasionales. A la par de eso, recordemos que ayer el presidente Moreno planteó reducir la jornada de trabajo de los servidores públicos, que sería aplicado este mes, y a los maestros. Entonces, el trabajador que tendría ingresos de $600 pasaría a ganar, yo diría, estaría aportando anualmente alrededor de $1.137. En el caso de los servidores públicos, porque su jornada de trabajo se reduce de 8 a 6.
La pregunta es, ¿el servidor público estaría aportando 1.137 dólares en un año, porque las medidas son para un año? La pregunta de los grupos económicos, ¿cuánto van a aportar? 0 centavos. Los maestros que están en categoría G, que tienen ingresos de 817 dólares, que le reducen la jornada de trabajo de 8 a 7 horas, estarían aportando alrededor de 846 dólares en el año. ¿Cuánto va a aportar la banca ecuatoriana? 0 centavos, más bien tiene prebendas, tiene privilegios. Esa es la realidad. Y entonces, pero del gobierno no contento con eso, con haber eliminado los subsidios, que mañana va a ser el pueblo ecuatoriano quien pague esas consecuencias. El día jueves emite un nuevo acuerdo ministerial inconstitucional, un acuerdo ministerial ilegal, porque un acuerdo ministerial no puede estar por encima de la ley del sector público, del servicio público, no puede estar por encima de la Constitución, no puede estar por encima de los convenios internacionales en el tema de los servidores públicos, que también los existen. Emite un acuerdo ministerial que es para seguir desvinculando a los trabajadores del sector público, sea con contrato ocasional, sea con nombramiento provisional o con nombramiento definitivo. Entonces, luego de un proceso de evaluación, si es que el trabajador no cumple, entre comillas, sería desvinculado y no le darían ni un solo centavo, porque el acuerdo ministerial no lo recoge. Por eso es ilegal, inconstitucional. La ley no establece eso. Entonces, nosotros hemos planteado, siempre tiene que haber capacitación, siempre tiene que haber evaluación, para que el trabajador mejore, para que el servidor público pueda dar una mejor atención, pero no para despedir, pero no para desvincular. Entonces, es evidente que hay un gobierno inhumano, hay un gobierno que no le interesa el tema de que por lo menos los trabajadores, tanto el sector público y privado que hoy cuenta con un empleo, lo mantengan. Entonces, busca mecanismos para seguir desvinculando. Entonces, alrededor de 200,000 despedidos. Se continúa estableciendo mecanismos para seguir despidiendo. Esto agudiza más la recesión en vez de reactivar el tema económico en nuestro país. Y entonces es condenable, en vez del Ministerio de Trabajo estar tutelando los derechos, en vez de estar sancionando a las empresas que incumplen las normas y continúan despidiendo, está hoy encargado de omitir nuevos acuerdos ministeriales para seguir desvinculando a los servidores públicos en nuestro país. Y por eso es condenable, y por eso nosotros decimos, el gobierno ha desnudado su carácter de clase, su carácter de el neoliberalismo, la política de los multilaterales, la política de la banca y los grandes grupos económicos. Es evidente entonces que desde todo punto de vista este acuerdo 124 emitido el 13 de junio de este año, desde todo punto de vista es ilegal, pero los ecuatorianos tenemos que estar atentos, los servidores públicos. Yo hago un llamado a no callar, a rechazar estas decisiones. Es un derecho fundamental. ¿Cómo es posible de que un servidor público que labore 20, 22 años le hagan una evaluación y el día de mañana tramposamente, mañosamente le digan, sabe que usted no ha pasado la evaluación, entonces tiene que ser desvinculado y no le darían ni un solo centavo? Entonces es evidente que esta situación es crítica y es grave y tiene que ser rechazada por todos los sectores, porque atenta a un derecho fundamental como es el derecho al trabajo. Ahora, vamos a las propuestas, José. Si vemos una realidad que existe, una realidad que está presente, que no se la puede ocultar, ha afectado la pandemia, el tema de el coronavirus ha afectado, sin lugar a dudas, a sectores importantísimos de la producción nacional, unos más, otros menos. Lo que usted dice de dar en un dígito los préstamos, al final del día no hay, no existen, no hay. Usted dice, propone el 1%, pero no hay, o sea, no existe. Tampoco existen recursos económicos en el gobierno nacional, que debe, creo que, a Raimundo y a todo el mundo este momento, incluidos los trabajadores.
¿Qué hacer ante esta realidad? ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Qué camino le queda al Ecuador para que salgamos todos juntos? Porque finalmente todos estamos afectados. A ver, primero yo diría que sí hay recursos, plata sí hay en nuestro país. El problema es de que lo que no es para los trabajadores del pueblo, pero sí hay recursos para la corrupción. Un primer elemento que necesitamos hacer es combatir la corrupción. Y claramente hemos dicho que el gobierno no puede combatir la corrupción porque la corrupción está enquistada en el gobierno. Y entonces no puede ser posible que mientras el pueblo ecuatoriano exija comida, medicina, empleo, unos cuantos le estén robando al pueblo ecuatoriano. Y entonces en esa línea la Fiscalía no tiene que tener piedad contra los corruptos, contra la impunidad. Y hoy no solo meterles a la cárcel, sino incautar sus bienes y recuperar los recursos. Mire, corrupción en la policía, en los militares, en los crisis alimentarios, en los hospitales. El pueblo ecuatoriano ya está cansado. Corrupción en la asamblea, porque a través de los votos pactaron puestos en las embajadas, en los consulados, en el tema de instituciones públicas. Y hoy tienen que responderle al pueblo ecuatoriano. Entonces, el gobierno no puede combatir la corrupción ni tampoco puede pretender lavarse la cara a la señora Romo diciendo de que está combatiendo la corrupción. El gobierno y la señora Romo deben explicarle al pueblo ecuatoriano cómo así entregaron los hospitales, el patrimonio de los ecuatorianos, que es el IES, a las mafias del correísmo, a las mafias de los bucaranes, a las mafias de otros partidos, a cambio de votos, a cambio de que apliquen y aprueben leyes en contra de los trabajadores y los pueblos. Primera cosa entonces que el pueblo ecuatoriano no puede dejar de combatir es la corrupción. Segundo, nosotros hemos planteado propuestas y hoy más que nunca son ejecutables, son necesarias, son viables. El tema del no pago a la deuda externa. Nosotros ratificamos ese elemento. ¿Cómo es posible que el gobierno haya preferido pagar alrededor de 3.000 millones de dólares? Escuchen bien, ecuatorianos, 3.000 millones de dólares, que eso hubiera servido para garantizar comida y medicina y empleo a los ecuatorianos. Sin embargo, desde abril a mayo ha pagado esa cantidad. Entonces, el no pago a la deuda externa es fundamental. Segundo, el tema nosotros no nos vamos a parar de decir de cobrar a los evasores de impuestos los 4.500 millones de dólares. El tema de un impuesto a quienes tienen recursos en paraísos fiscales, a las 265 familias que tienen un patrimonio de 30.000 millones de dólares. Tienen que aportar la banca, tienen que aportar los grandes grupos económicos. Hay que revisar los contratos de las telefonías de Claro y Movistar, que hoy se nos llevan alrededor de 3.500 millones de dólares. Y entonces, ahí están los recursos, ahí está la plata. Si hay recursos ecuatorianos, si hay plata para salvar el tema económico y el tema sanitario en nuestro país, el problema es que el gobierno, en vez de ejecutar estas propuestas, le sigue dando privilegios, le sigue dando componendas, en vez de tomar medidas en favor del pueblo ecuatoriano. Estas son las medidas para salvar la crisis sanitaria y la crisis económica. Pero ¿cómo reactivamos el poder productivo? Aquí hemos planteado el tema de cambiar los mecanismos de la pequeña y mediana industria. Es el momento de la cooperativa mixta de producción, que el Estado garantice el mercado y el capital. Y cuando decimos el capital no estamos diciendo, hey, entréguele plata gratis, no, que establezca mecanismos para los créditos que aquí se ha planteado a largo y mediano plazo a bajos intereses, tanto de la banca pública como de la banca privada. No esos créditos que está dando para el tema educativo, que pueden ser importantes en el tema del Banco del Pacífico, pero tienen que ser a un dígito, a bajos intereses para... Entonces, ahí el campesino, a cambio de esto, va a garantizar la tierra y su fuerza de trabajo. Resolvemos producción y empleo. El tema del turismo, pero también créditos del IES para que la gente pueda ocupar estos espacios. El tema de la construcción, que quienes construyen tengan ingresos a la vivienda. Y entonces, hay que primero reactivar estas actividades, hay que inyectar recursos. Para eso debe servir la plata que le han dado los multilaterales, no para que se la roben, no para la corrupción. Y luego de eso ver los mecanismos, si es necesario cambiar las normas en nuestro país. Nosotros hemos dicho claramente y combinamos al gobierno y a los empresarios
quieren discutir una nueva ley laboral, sentémonos a discutir una nueva ley laboral, pero una nueva ley integral, un nuevo código de trabajo integral, una nueva ley de seguridad social, no parches, no reformas. Y entonces es evidente de que si hay mecanismos, si hay elementos para salir de la crisis en nuestro país, porque ratificamos recursos, si hay, el tema es de que se la están robando, se están cumpliendo solo con las multilaterales y no le están dando los elementos más necesarios, más elementales que el pueblo ecuatoriano requiere. Ahora, José, en el tema de la deuda externa, usted dice que se ha pagado 3.000 millones de dólares, el gobierno dice que eso permitió de que ingresen más recursos al país frescos para la producción y para reactivar el empleo. Al parecer no habría más opción de seguirse endeudando para poder reactivar este país que está en grandes problemas. Y lo otro, usted me dice contratos con las telefonías y algunos otros sectores. ¿Qué hacemos con los contratos firmados que ya son ley y no se pueden romper? ¿Qué haríamos allí? ¿Qué alternativa? Hay que apliquen el tema de la emergencia que estamos viviendo a nivel mundial y en nuestro país. Porque para los trabajadores se hablan de emergencia, para el pueblo ecuatoriano se hablan de reducción de salarios por el tema de la emergencia, por el tema de fuerza mayor, por el tema del caso Puertito. Para los trabajadores de los pueblos, ahí sí es legal. Y entonces, ¿por qué no aplican eso para los contratos petroleros, para el tema de las telefonías, para el tema de cobrar a los evasores de impuestos? Entonces es evidente que tiene que ser para todos, ¿verdad? Y entonces, además de eso, los contratos de las telefonías en este año estaba por discutirse un nuevo contrato, entonces hay que discutir mejores condiciones para que beneficie a los trabajadores y a los pueblos. Lo otro es una falacia, es una mentira cuando el gobierno dice, si es que no pagaba, no tenía los créditos. Es mentira, ecuatorianos, eso es una farsa. El tema es de que esa es su política del gobierno. Porque entonces ha preferido pagar al Fondo Monetario, a las multilaterales, incluidos algunos bancos. ¿Cómo es posible? Mire, acaba de pagar a un X banco alrededor de $1 millón. Pero hoy no hay plata para, de $1.000 millones, perdón, y no hay plata para pagar los sueldos a los servidores públicos. Entonces son alrededor de $3.000 millones. Se pretende seguir reduciendo el presupuesto para la educación, presupuesto para la salud. Y entonces cuando dice... si es que no pagaba, no tenía recursos. ¿Y dónde están los recursos? ¿Dónde están los $800 millones que dijo el señor Martínez de que iban a venir para inyectar a la pequeña y mediana industria? ¿Acaso también se la están robando? ¿Acaso se la están comiendo? Porque nosotros no vemos de que han planteado que así no inyectaba a la pequeña y mediana industria. Y entonces es evidente de que eso no se ve. ¿Dónde está esa plata? ¿Acaso también se la están comiendo? ¿Acaso que también se la están robando? Porque la corrupción sí cambia en nuestro país. Entonces es evidente que han destrozado la economía en nuestro país y por eso el señor Martínez, cogidos de la mano del señor ministro del Trabajo y de la ministra de Educación, tienen que dar un paso al costado, tienen que renunciar, porque han destrozado la economía para el pueblo ecuatoriano, para la economía de las multilaterales y para cumplir las órdenes del Fondo Monetario Internacional, sí han estado en primera línea, en primera fila. Y entonces es evidente, ecuatorianos, de que si hay salida, si hay recursos en nuestro país, pero es evidente que hay que cambiar de un modelo económico, de un modelo político y social, caso contrario vamos a continuar en lo mismo. ¿Empezamos las privatizaciones? Es evidente que sí, mire, por eso yo quiero hacer un llamado al pueblo ecuatoriano a estar vigilantes. Privatizaciones en las 7 empresas públicas que se estarían cerrando, entre comillas, porque se estarían privatizando. Segundo, el tema está en el camino, el tema de la privatización de la refinería de Esmeraldas. Está en privatización el tema del Banco del Pacífico, de CNT, eso no se ha cambiado. Pero hay un elemento, ecuatorianos, hoy pretenden privatizar el IES, el Instituto de Seguridad Social. Quieren privatizar, quieren comerse los pocos reservas que tiene el IES y el BIES. Por eso en el tema del BIES ya le han pedido la renuncia al señor Troncoso por haber denunciado y haber exigido de que salgan algunos pipones que existen en el BIES y ha sido removido. Quieren privatizar el IES y el BIES ecuatorianos y entonces por eso nosotros hemos planteado la salida inmediata del señor
Jorge Water, que no representa a los 3.700.000 afiliados. Tiene que dar un paso al costado. A la par de eso tiene que irse el representante del BIES, que no está haciendo nada por los afiliados, por los jubilados, lo único que está balizando la política neoliberal del gobierno, porque aquí también está la política neoliberal, privatizaciones, pero por otro lado, ecuatorianos, ojo a los jubilados, pretenden reducir las pensiones jubilares de un 30%, lo que recomendó la señora Legarde el año pasado, no podemos olvidarnos eso. Reducir las pensiones jubilares de un 30%, es decir, que ya el jubilado no cogerá su pensión a un 100%, sino un 70%. Por eso hemos pedido la cabeza de este nuevo presidente del Consejo del IES, porque está de una manera ilegal. No tiene la capacidad moral ni ética para estar al frente del patrimonio de los ecuatorianos. El señor no puede tomar decisiones sin la participación de los 3.500.000, 700.000 afiliados, porque está ilegal, no cumple el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social, no puede tomar medidas frente a un consejo directivo del IES que no está de manera tripartita. El representante de los empleadores está prorrogado, se principalizó el suplente por está desde el 2012, y entonces todas las medidas que están haciendo ahora son ilegales. Pero no vamos a permitir que privaticen el Instituto de Seguridad Social. Entonces ahí hemos dicho claramente, arderá Troya, pero nuestro patrimonio no les siguen metiendo la mano, no lo siguen privatizando, y por eso hemos hecho un llamado a la Asamblea Legislativa. El Frente Unitario va a presentar un proyecto integral de la reforma al artículo 128 de la Ley de Seguridad Social, para que se reforme y se cambie el tema de la integración del Consejo Directivo del IES, la forma de elegir de una manera universal y poder los ecuatorianos recuperar nuestro patrimonio. Pero es evidente que en el camino está el tema de las privatizaciones. El IES se sostiene con el trabajo que hace diario, mensual el trabajador, con ese aporte que luego de trabajar sus 30 días contribuye al Instituto de Seguridad Social, y entonces no puede ser posible que mientras el servidor público, el trabajador, labora 30 días para tener ingresos, pero también para aportar al Instituto de Seguridad Social, para al final de los días tener una pensión digna, lleguen unos vivarachos a seguir saqueando a nuestro patrimonio, porque eso es lo que continúa haciendo el señor Water. Sigue la corrupción en el Instituto de Seguridad Social, y por eso nosotros hemos planteado que hay que hacer una limpia, y hemos exigido al Contralor una auditoría integral de las compras de medicina en esta emergencia sanitaria y todas las decisiones ilegales que han tomado en 90 días de emergencia sanitaria. Entonces es evidente que los ecuatorianos no podemos permitir que se sigan rifando a nuestro país. Ahora, José, ya voy concluyendo el programa. Dos consultas. La una, la corrupción. Usted ya se refirió a algo, el tema de la corrupción, sobre todo ahora los temas de los Bucaram, que están ya con orden de captura de 24 horas para investigaciones. Nos pasamos indignándonos siempre, y no pasamos de allí, y parece que no hay solución a eso. Nadie se preocupa y nadie pone el cascabel al gato hasta ahora. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué camino nos queda? Porque el dinero se va en grandes cantidades a la corrupción, a manos de los ladrones, de las ilusiones, de la economía del país. ¿Qué nos queda? ¿Qué debemos hacer? ¿Por dónde debemos empezar? Los ecuatorianos tenemos en nuestras manos el cambio. Y digo por lo siguiente: en febrero de 2017 o 18 se dio la consulta popular, y ahí se aprobó el tema de la extensión de dominio y el tema de la muerte política y civil para los corruptos. La pregunta es, ecuatorianos, ¿la Asamblea Legislativa ha omitido esos documentos? No, al contrario, la Asamblea Legislativa se opuso a aprobar la ley de extensión de dominio y no ha aprobado la ley de la muerte política y civil. Entiéndase de que si una persona está involucrada en actos de corrupción, no podrá ser más servidor público, no podrá ser más autoridad de elección popular.
Sin embargo, la Asamblea, como tiene rabo de paja, como ahí también existe corrupción, no ha hecho nada. Entonces el cambio está en nuestras manos. Tenemos los trabajadores y los pueblos de hacer conciencia. Tenemos a la vuelta de la esquina otra herramienta de lucha, otra herramienta de confrontación, otro instrumento de pelea, que es el tema del proceso electoral. Y entonces los trabajadores y los pueblos tenemos que ver como un instrumento de lucha, de confrontar la política, de la política que está al servicio de la banca, del capital, de los grupos económicos y de quienes defendemos los derechos de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Y entonces el pueblo ecuatoriano tiene la oportunidad de castigar a los corruptos en las urnas y elegir a nueva gente honesta, transparente, que vaya a aprobar un nuevo código de la ley de seguridad social, que vaya a aprobar la ley de extensión, la ley de la muerte política y civil. Entonces, si hay cómo cambiar nuestro país, si hay cómo combatir a los corruptos, instrumentos que permitan recuperar los activos de los corruptos y los dineros. Mire, todos conocemos, si usted trabajar en el sector público, tiene que hacer una declaración juramentada de cuántos activos y cuánto pasivo tiene. Y al final que se le termina ese periodo, igual tiene que hacer su declaración de cuántos activos tiene y cuántos pasivos. Y si es que el servidor público no puede justificar un X activo de acuerdo a sus ingresos que ha tenido, inmediatamente tiene que ser incautado por el Estado, porque es evidente que si no puede justificar con sus ingresos, ha sido producto de la corrupción. Entonces hay mecanismos, si hay salidas, lo que ha faltado es decisión, porque entonces no ha habido decisión, corrupción en el Ejecutivo, corrupción en el Legislativo, corrupción en las instituciones públicas, y entonces es evidente que decíamos de que había corrupción en el correísmo, había corrupción en la Alianza País, hoy continúa, y entonces eso tiene que ser terminado. Por eso yo le decía al inicio del programa, el gobierno tiene que respondernos cómo así se repartió los hospitales del Teodoro Maldonado y otros a los Bucarán. Y eso tiene que explicar la señora Romo, eso tiene que explicar el señor Roldán y el gobierno como tal. ¿Cómo así tenía tanto poder el señor Mendoza, que manejaba 20 jueces? 10 para él y 10 para el señor Zambrano, el otro personaje de Manaví. ¿Cómo así tanto poder a cambio de los votos, a cambio de que no pasen los juicios políticos a la señora Romo, a la señora Tamaín? Entonces es evidente que el día de mañana el gobierno debe responderle a la justicia por haber repartido los hospitales a cambio de prebendas políticas. Y entonces es evidente que podemos hacer los cambios. Está en las manos de los trabajadores, en las manos de los ecuatorianos. Una última consulta, José, agradeciéndole por su tiempo. José Villavicencio es presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Las protestas no hay cómo hacerlas por el miedo al contagio, no hay cómo salir. Se están aprovechando algunos sectores políticos, sociales, económicos ante esta realidad para ejecutar estos cambios que usted lo ha manifestado, que afecta directamente al pueblo ecuatoriano. Es evidente de que lo que no se pudo aprobar en el mes de octubre, el gobierno lo está haciendo aprovechándose de esta emergencia sanitaria. Y en esa línea el Frente Unitario, nuestra central sindical UGT, ha venido cumpliendo varias actividades. La última fue el 8 de junio, una importante actividad a nivel nacional contra la política. Y esto va a continuar. En los próximos días presentaremos las demandas de inconstitucionalidad, pero no vamos a renunciar a las calles. Porque hoy la Asamblea tiene dos caminos: allanarse a las observaciones del presidente o ratificarse su proyecto que fue aprobado el 15 de mayo y mandar al registro oficial. Inmediatamente presentaremos las demandas. Pero los próximos días, las próximas horas, el Frente Unitario vamos a convocar a nuevas acciones. Hoy el pueblo ecuatoriano está cansado de que le pidan que se quede en casa y no tiene ni siquiera agua potable, no tiene ni siquiera comida, mientras se le siguen robando la esperanza, se le siguen robando sus recursos. ¿Cómo puede ser posible que los trabajadores y todos paguemos impuestos de los pocos ingresos que tenemos para que unos cuantos vivarachos les roben al pueblo ecuatoriano? Estamos cansados de eso y tenemos que cambiar esa realidad. Y en esa línea vamos a continuar en las calles.
Vamos a elevar nuestra confrontación, vamos a elevar nuestra lucha, y entonces por 4 aspectos fundamentales, para plantear que se derogue esta ley de la esclavitud disfrazada de ley humanitaria, el tema de combatir la política neoliberal a través de acuerdos ministeriales y decretos que buscan desvincular a servidores públicos, que buscan reducir sus ingresos, el tema de las privatizaciones, pero también a defender nuestro patrimonio, como es el Instituto de Seguridad Social, y el tema del combate a la corrupción. No hay que tener piedad con los corruptos. Y en esa línea, entonces, nosotros hemos ratificado todo ese respaldo a la señora fiscal para que siga tumbando a los peces gordos, porque no puede quedarse en impunidad, ni siquiera agua potable, no tiene ni siquiera comida, mientras se le siguen robando la esperanza, se le siguen robando sus recursos. ¿Cómo puede ser posible que los trabajadores y todos paguemos impuestos de los pocos ingresos que tenemos para que unos cuantos vivarachos les roben al pueblo ecuatoriano? Estamos cansados de eso y tenemos que cambiar esa realidad. Y en esa línea vamos a continuar en las calles. Vamos a elevar nuestra confrontación, vamos a elevar nuestra lucha, y entonces por 4 aspectos fundamentales, para plantear que se derogue esta ley de la esclavitud disfrazada de ley humanitaria, el tema de combatir la política neoliberal a través de acuerdos ministeriales y decretos que buscan desvincular a servidores públicos, que buscan reducir sus ingresos, el tema de las privatizaciones, pero también a defender nuestro patrimonio, como es el Instituto de Seguridad Social, y el tema del combate a la corrupción. No hay que tener piedad con los corruptos. Y en esa línea, entonces, nosotros hemos ratificado todo ese respaldo a la señora fiscal para que siga tumbando a los peces gordos, porque no puede quedarse en impunidad mientras el pueblo ecuatoriano no tiene medicina, no tiene comida, no tiene empleo. Es el momento de la unidad para salvar la vida de los ecuatorianos. Es el momento de la unidad para mandar a la cárcel a todos los corruptos, y en esa línea vamos a elevar nuestra protesta, nuestra lucha, y en los próximos días los ecuatorianos, los trabajadores, los medios de comunicación conocerán las nuevas medidas y las nuevas acciones que vamos a tomar para desde las calles derrotar la política neoliberal de este gobierno.